Buenas noches para todos. En casa ya están viendo. Me confirman que están viendo en casa. Hablemos entonces de algunos conceptos básicos de la clase de ingeniería económica. Comencemos por hablar de los actores de la economía. ¿Quiénes están involucrados en la economía? Como ya lo pueden ver en el diagrama, consumidores, ahorradores, intermediarios, especuladores e inversionistas. En mayor medida, consumidores y en menor proporción, inversionistas o empresarios. ¿Qué es un consumidor? ¿O quién es un consumidor? Es una persona o incluso una organización que demanda bienes o servicios proporcionados por un productor o proveedor de bienes y servicios a cambio de dinero. Es decir, es un agente económico que tiene una serie de necesidades. También se define al consumidor como aquel que consume o compra productos para el consumo. Y es, por tanto, el actor final de diversas transacciones productivas. El consumidor, su actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o de mediano plazo, es la actividad primaria sobre la que recae la satisfacción de sus necesidades. Buenas noches. Todos los que estamos acá presentes, de manera presencial o virtual, somos consumidores. Todas las personas son consumidores. Y a mayor consumo, pues mayor satisfacción, ¿cierto? De las diferentes necesidades que tengamos de consumo. Ya habíamos medianamente comentado en la clase pasada, pues que todos tenemos necesidades de consumo, ¿cierto? Necesidades de alimentación, de vivienda, de transporte, de entretenimiento, etc. ¿Qué define la capacidad de consumo que podamos tener? ¿Lo recuerdan? ¿Qué define la capacidad de consumo? El nivel de ingresos y el valor que tengan las cosas. Ya lo habíamos comentado. Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo del consumo, muchas veces por depreciación o simplemente se agotan, ¿cierto? Buenas noches. ¿Qué es una depreciación? Y eso es algo que estamos viendo hoy en la clase de conceptos básicos y que vamos a retomar muy al final del semestre cuando estemos ya interactuando con el modelo financiero. Es la transformación de los bienes del consumo en el acto mismo de consumirlos. Es decir, la depreciación es un concepto económico en el cual nosotros ponemos en consideración que por el uso que se le da a un producto, este se va gastándose. ¿Qué determina la capacidad de consumo de un individuo? Ya lo dijimos. Nivel de ingresos y cambio de nivel de los precios. Ya esto lo comentamos en la clase pasada, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o quedó claro el por qué? ¿Sí?
Por lo tanto, la riqueza de un consumidor no es más que su nivel de consumo, su capacidad de consumo. La riqueza de un consumidor no es más que su capacidad de consumo, que está definido por esas dos variables: el nivel de ingresos que tiene y cuánto valen las cosas. Si uno lee libros de finanzas personales, ¿cierto? Como Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. ¿Alguien lo ha leído? El libro dice que la gran mayoría de personas están a un sueldo de la quiebra, ¿cierto? Y si uno lo analiza un poquito más, pues se está dando cuenta que Robert Kiyosaki se está refiriendo a los consumidores normales, ¿cierto? A los que están siendo actores de la economía únicamente como consumidores. En el momento en que no tiene ingresos, pierde su capacidad de consumo, ¿cierto? Y por lo tanto queda en quiebra. Segundo actor de la economía, el ahorrador. El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto o para alguna emergencia económica. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a parte de la renta o de los ingresos que no se dedican directamente al consumo, sino a otros fines. La renta obtenida, entonces, o los ingresos obtenidos, entonces puede tener dos destinos alternativos y únicos: el consumo o el ahorro. ¿Alguno de ustedes ahorra? Los que están levantando la mano, ¿para qué ahorran? ¿Por qué? ¿Me gustaría compartir para qué ahorran? En mi caso, cada año tengo que pagar el sueldo hipotecario, por favor. Ahorro más o menos. Ok. Entonces, ahorras para tener un mayor consumo en el futuro o proveyendo una necesidad de consumo en el futuro, ¿cierto? Ya no es tanto una emergencia económica. El televisor no se ve ir apuntado, pero ni es un imprevisto, sino que es un consumo mayor que se dice. ¿Quién más? ¿Para qué ahorra? Para cambiar la moto. Para un consumo mayor en el futuro. ¿Ok? Vale. El ahorro puede ser visto como la decisión racional de sacrificar consumo hoy a cambio de aumentar un consumo futuro, ¿cierto? O sea, dejo de comerme o ir a un restaurante o tener una salida, lo ahorro con el objeto de comprarse una moto, pagar un impuesto, tener una provisión por si algo se presenta. ¿De qué depende el consumo futuro? Pues de lo mismo que depende el consumo presente, ¿cierto? Del nivel de ingresos y de cuánto valen las cosas. Pero ahorrar no es poner la plata debajo del colchón. No es ponerla en un cajón. No es ponerla en una alcancía. Y más si yo voy a ahorrar para periodos de tiempo a mediano o largo plazo, donde voy a superar el año. Porque por efectos de la inflación, ya todos saben que es el aumento generalizado del nivel de los precios en una economía, pues voy a perder capacidad de consumo.
sea, la misma magnitud de dinero hoy no puede adquirir los mismos bienes de consumo en un futuro por efectos de la inflación, porque los precios van a subir. Yo tengo la misma magnitud de dinero hoy o en el futuro, pues voy a poder adquirir menos cosas en el futuro. Por lo tanto, ahorrar es prestar el dinero a cambio de un interés. Ya habíamos comenzado a esbozar qué es un interés, ¿cierto? Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. El ahorro demanda de activos financieros tales como CDTs o bonos gubernamentales. Los CDTs, ya lo habíamos medianamente comentado en la clase pasada, son instrumentos financieros creados para que nosotros le prestemos dinero al banco. Se llaman certificados de depósito a término. A cambio del dinero que nosotros le estamos prestando al banco, el banco nos ofrece un interés que nosotros nos vamos a ganar. Es decir, ponemos una cantidad X hoy y en el futuro vamos a recibir X más el interés que nos vamos a ganar. ¿De acuerdo? Pero resulta que esas herramientas de ahorro, el interés que ofrece esas herramientas de ahorro, no es muy alto, ¿no? Simplemente va a compensar el efecto de la inflación. Es decir, va a hacer que nuestro dinero, en teoría, no pierda capacidad de consumo. ¿Por qué digo en teoría? Pues porque el interés pactado en ese instrumento de ahorro es 1 al principio y seguramente no vamos a conocer cuál es la inflación real sino hasta el final del periodo. ¿Sí? O sea, si ponemos la plata hoy, la vamos a dejar guardada 1 año y nos ofrecen X rentabilidad o X interés ganado, dentro de 1 año sabremos cuánto realmente hemos ganado solo comparándolo contra la inflación que haya tenido en ese periodo. ¿Sí? Si la inflación fue mayor al interés pactado, pues voy a perder capacidad de consumo. Si la inflación es menor, voy a ganar un poquito más de capacidad de consumo. Por eso es que en la clase pasada, cuando veíamos el tema de la inflación, por allá había un renglón que decía que cuando se presenta una inflación muy grande, pues asusta a los ahorradores, ¿cierto? Porque su dinero pierde capacidad de compra. Invertir en oro cuenta como ahorro. El oro siempre sube valor, o sea, no pierde capacidad de consumo. Tengo una pregunta y es que, por ejemplo, los al final no es la rentable, ¿no? Porque, pues países como este al final siempre están teniendo inflación que son mucho mayor al interés que te pueda dar un CDT. Entonces, de pronto no sería más interesante comprar acciones de empresas estables como podrían ser Apple, Microsoft, ese tipo de empresas, que al final de un trimestre siempre le van a terminar dando uno ganancias y no sabe que si no sabe para efectos de ahorro, los CDTs en Colombia compensan la inflación. ¿Sí? Y son instrumentos, entre comillas, seguros. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con que sean seguros? Se pacta un interés, pone el dinero, se desentiende del tema
y dentro del término pactado, el banco le va a devolver lo que ya se pactó. ¿Sí? ¿Por qué digo entre comillas seguros? Porque si al banco le pasa algo, si el banco desaparece, pues el dinero entra en duda, aunque por ahí hay seguros incluso si eso ocurre. En Colombia, Fogafín es la aseguradora de los bancos en caso de que algo le ocurra al banco y le tenemos el dinero. Lo que dices puede ser una alternativa, pero tiene mayor riesgo. El riesgo no necesariamente es malo. Cuando hablamos de riesgo, no necesariamente estoy diciendo que sea malo, solo que tiene mayor riesgo. Si el presidente de Apple al otro día sale diciendo que las pantallas le hacen daño a los niños, la acción se va a picar. Y entonces lo ganado en un año se puede perder en 2 días. A eso me refiero con que tiene mayor riesgo. Si inventa un producto que es novedoso y que todo el mundo lo quiere, entonces la acción puede ir para arriba. Tienen mayor volatilidad y tienen mayor riesgo. ¿Sí? ¿Tienen mayor rentabilidad? En el histórico, sí. ¿Sí? En términos de ahorro, aquí el tema implícito, ya que lo tocaron, es riesgos. Para tratar de resolver la pregunta del oro, pues va por el mismo lado del de Apple, es cuánto fluctúa. ¿Sí? ¿Fluctúa o no fluctúa? Vamos a salir un poquito de la clase porque la pregunta está interesante. Si yo voy y miro, esperen a ver si no me enredo. En la casa están viendo mi pantalla todavía, están viendo el Google. Sí, señor. Okay. Si miramos, por ejemplo, el oro, un CDT me puede rentar entre el 3 y el 6%, dependiendo cuánto dinero coloco. Si miramos oro, que hoy estamos mal contados, 10 de noviembre, o sea, si miro cuánto ha fluctuado desde noviembre del año pasado, este 10 de noviembre estaba hoy está acá. ¿Qué rentabilidad tuvo el oro? Menos 2.22%. Lo mismo pasa con Apple, o sea, tiene fluctuaciones. Si usted hubiera metido el dinero en oro hace un año y lo saca hoy, hubiera perdido dinero. Ni siquiera compensa la inflación, es que además hubiera perdido dinero. Pero el oro, mucha gente todavía lo ve con buenos ojos. ¿Sí? Eso para responder la pregunta. Siguiente actor de la economía. Si miran lo mismo con Apple, puede darles un 40%. Pero así como hay años buenos, pueden haber años malos. Dependiendo de qué pase con Apple, con la empresa. O sea, no es una herramienta de ahorro. Estamos hablando de ahorro. ¿Listo? Inversión. El inversionista o el especulador es otro actor de la economía. Puede entenderse como un individuo cuya racionalidad económica es la de captar recursos financieros y colocar dichos recursos a producir o a invertir, tal que se genere una rentabilidad que le permita la creación y la acumulación de valor.
Es decir, el inversionista compra factores y bienes productivos. Esta es probablemente una de las diapositivas más complejas que van a ver, porque hay varios conceptos implícitos en ellas. Captar dinero. Yo voy a traer dinero. Un inversionista puede traerlo de otros socios o incluso de deuda con el objeto de colocarlos, es decir, comenzar a poner a producir dicho dinero. Y en el proceso hay una transformación de insumos, utilizando maquinarias, utilizando conocimiento, que crea valor y me permite ganar dinero. Esa es la invitación que yo les hago a ustedes, por lo menos académicamente, por lo menos hipotéticamente, de que hagan en su proyecto de inversión, que comiencen a pensar en ideas de negocios que creen valor, que tengan transformación de insumos, utilizando maquinarias, utilizando conocimiento para crear valor y probablemente ganar dinero. Pero ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cuánto dinero tengo que ganar? ¿Qué significa ganar dinero? El propósito de los bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o bienes de consumo, como la producción. La actividad productiva solo puede generar acumulación, o sea, solo puede ganar dinero si en ella se genera un valor marginal. ¿Marginal frente a qué? Pues frente al dinero que está implícito en la transacción, en la empresa, en el negocio. Depende cómo funciona el capital que está invertido en el negocio. No se agobien si no me entienden todavía, porque es algo que vamos a tener todo el semestre para intentar entender. Esa es la actividad productiva, es decir, esa es la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico ni cambian las condiciones objetivos de vida. Necesitamos mayor inversión. Necesitamos producción para que haya crecimiento. Por ahí hay un candidato muy santanderiano que dice hay que poner a producir. Bueno, pensemos en un banco para dejar este concepto un poquito más claro. El de captar y el de colocar. El banco es un negocio, ¿cierto? Muchas veces capta dinero. ¿De quiénes? Pues de nosotros, ¿cierto? Para eso sacan los instrumentos financieros como los CDTs. Las tasas de interés que da cuando capta dinero se llaman tasas de captación. O sea que los CDTs ofrecen tasas de captación. Y es fácil de entender porque están captando dinero de sus, en este caso de sus socios, de sus clientes, pero que se convierten en accionistas, entraron en accionistas, en socios tampoco socios, como inversionistas, posibles inversionistas, aunque no nos damos cuenta, aunque no nos ofrecen nada. Están ayudando a apalancar el negocio, mejor dicho. ¿Sí? Cuando el banco pone un crédito, ese es otro producto financiero, ¿cierto? Los créditos. Los créditos o las tarjetas de crédito. Son productos financieros
que se rigen por unas tasas de colocación. La tasa de colocación es mayor que la tasa de colocación, perdón, como la tasa de colocación es mayor que la tasa de captación, entonces hay un valor marginal entre una y otra y se crea, o se acumula valor, se gana dinero. Estamos en el negocio del banco, es fácil de entender. ¿Sí? Pide prestado un valor, presta a un valor más costoso y con lo que presta, paga lo que pidió prestado y le queda una ganancia, ¿cierto? En la actividad productiva, el tema es diferente, o sea, yo busco dinero, ya sea propio o de otros socios que también tengan dinero o incluso de deuda, para invertirlo en un producto, en una serie de productos que voy a vender. Y si hay creación de valor, el concepto de creación de valor es un concepto muy importante, que se refiere a esa transformación de los insumos usando conocimiento, usando maquinaria, para crear productos, bienes o servicios que atiendan las necesidades de las personas. Entre mayor es la necesidad que se está atendiendo, mayor es la creación de valor y probablemente mayor la ganancia que voy a obtener. ¿Sí? La persona que hace empanadas en una empresa, pues coge la carne, la harina, los huevos, ¿cierto? Las transforman en empanadas, las vende y gana dinero. Como su producto atiende una necesidad, ¿cierto? Que es el hambre de las personas que estén pasando por ahí, ¿cierto? Pues hay un proceso de creación de valor y gracias a ese proceso, pues se acumula dinero. Pero entre mayor es la necesidad que se está atendiendo, mayor la innovación y demás, pues puedo pretender ganar mucho más, ¿cierto? Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener una rentabilidad. La rentabilidad la podemos entender como un interés por periodo que se gana. Hablamos de rentabilidad como un interés que se gana. Y de acuerdo a lo que ya hemos comentado acá, entonces, ¿cómo debe ser la tasa de rentabilidad de ese inversionista frente a la tasa de ahorro y frente al IPC? ¿Cómo debe ser frente a la tasa de ahorro? ¿Por qué mayor? ¿Qué pasa si es igual? ¿Cómo? No hay rentabilidad. No tiene sentido hacerlo, ¿cierto? O sea, ¿para qué el desgaste, sudor, lágrimas, esfuerzo, tiempo, si me va a ganar lo mismo que podría ganarme dejándola quieta en un CDT? ¿Sí? Y por supuesto tiene que ser mayor que el IPC, que es la inflación, porque si no compenso la inflación, pues estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Estoy perdiendo capacidad de consumo. El rendimiento requerido de los proyectos tiene que ser mayor a las tasas de colocación, que son las tasas con las que nos prestan dinero, mayores a las tasas de captación, que son las tasas con las que nos piden prestado dinero, y por supuesto mayores a la inflación. ¿Por qué tiene que ser también mayor que la tasa de colocación? Porque la gran mayoría de los casos, el dinero que se requiere para una inversión
muchas veces proviene de una parte de capital propio y una parte de deuda. Entonces tengo que producir lo que se produzca. Tiene que compensar también lo de esas tasas de colocación. Tiene que estar en capacidad de devolver lo prestado o el valor del dinero prestado. Pero ya veremos más adelante, profundizaremos un poco sobre el tema. ¿Dudas? Además de la inflación, no hay otro factor como los impuestos que también tienen sacan. Sí, pero eso ya son otros aspectos ilícitos del negocio. O sea, cuando llegamos al final, cuando decimos que tiene que haber un valor marginal, ya estoy hablando de lo que queda después de impuestos. ¿Sí? Ya hemos, entonces, de alguna forma, hablado de qué es un interés, que es dinero que pago de más después de un préstamo. ¿Qué es un rendimiento? Que es el dinero que me gano de más después de una inversión. Lo que comentaba el compañero con el tema de Apple, puede ser una inversión más que un ahorro. La diferencia es el riesgo. El riesgo en el que se está asumiendo al meter el dinero en algo que fluctúa más. ¿Sí? Yo no te veo muy convencido. Es que hay una parte, porque usted está hablando solamente de las acciones, sí, de las acciones tengan valor con el tiempo, eso fluctúa, sí. Pero, por ejemplo, cuando uno compra acciones, en cierto modo uno es dueño, así, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, al final del trimestre, eso al final te genera ciertas ganancias. Así ya pues vendió 100 millones a Twitter por el porcentaje que tienes en acciones. ¿Sí me vas a entender? Entonces, todo eso no compensa mucho mejor que un céntimo. Pues yo Si a Apple le va bien, sí. Si a Apple le va mal. Pero es que, por ejemplo, yo no lo digo con empresas como Avianca o Ecopetrol, sino, digamos, que son siempre más confiables. Podría ser Disney, podría ser Apple, Microsoft, que son empresas que, digamos, están muy bien establecidas y que no fluctúan tanto las acciones. No tienen tanta fluctuación. Pero la diferencia entre el instrumento de ahorro es que te garantiza una rentabilidad. Bueno. Si al banco le va mal, igual te tiene que dar la rentabilidad. Si al banco, empresa, como empresa le va mal, igual te tiene que compensar la rentabilidad pactada. Otra cosa es que se quiebre y deje de existir. Sí, eso también es muy complicado que pasa. Pero si yo abro un instrumento financiero de ahorro y pacto una rentabilidad, no me importa si el banco le va mal. Él me tiene que cumplir con lo pactado. Si a Apple le va mal, a mí me va mal. Si compro acciones de Apple. Esa es la diferencia. Pues sí, también luego porque estaba leyendo un libro y él explicaba eso que muchas veces, tengo ahorita el nombre del autor, él explicaba que muchas veces era pues, más rentable hacer ese tipo de acciones porque no compensaba por el impulso de muchas veces la inflación. De acuerdo. No, o sea, yo los pongo. Entonces, o sea, aquí el tema es introducir los diferentes actores de la economía. ¿Sí? Por un lado, estoy de acuerdo contigo. Puede ser más rentable eso. No estamos hablando de rentabilidad. Estamos hablando de qué es ahorrar, qué es invertir, qué es consumir. ¿Sí? Lo que tú hablas es invertir. ¿Por qué? Porque hay un riesgo mayor que el de ahorrar. ¿Sí? Y tú lo acabas de decir, es como hacerse dueño de una empresa, pero un poco más triste porque no tomas decisiones sobre la empresa. Tienes que confiar en el que toma las decisiones de la empresa, que eso no está mal. ¿Sí? Eso no está del todo mal.
Pero entonces hay un proceso detrás de transformación de bienes, utilizando maquinarias, utilizando, insumos, utilizando maquinarias, utilizando conocimiento para crear valor y ganar dinero. O sea, es invertir. ¿Sí? Veamos el tema entonces como un pequeño resumen. Independientemente de si se actúa como consumidor, como ahorrador, como inversionista, el valor del dinero cambia con el tiempo. A todos les afecta por igual. Al consumidor, al inversionista, al ahorrador, al especulador. Pero al consumidor, la inflación afecta directamente su capacidad adquisitiva del dinero. Al ahorrador le interesa pactar la mejor tasa de captación y que ojalá esa tasa de captación compense, ojalá no, tiene que compensar la inflación, si no, no está ahorrando. Y al inversionista le interesa su rentabilidad. ¿Sí? El valor de la inflación es un dato que tiene a fin de cada año. El valor de la inflación es un dato que se toma de manera mensual. En Colombia lo registra y lo expone el DANE, ¿cierto? Que es el Departamento Nacional de Estadística. Si quieren saber cómo se calcula en los videos, hay en Moodle para que los vean. Les explican cómo. Pero sí, es un dato que normalmente se saca al valor del año, o sea, al final del año se da un valor consolidado del año. Entonces, ahora la inflación se va a mantener la inflación, pero el año anterior, el año. Sí, es correcto. Entonces ahí también hay riesgo. Sí, hay un riesgo. Lo que pasa es que también hay una proyección de lo que va a ser la inflación en los próximos años, dada por el emisor, que es el Banco de la República. ¿Sí? Y los instrumentos de ahorro siempre están por encima de esa proyección. ¿Sí? Pero existe el riesgo. Existe el riesgo de que la inflación sea mayor que el interés pactado. ¿Cuánto sería como el mínimo de capital para entrar en índice? No sé con exactitud, pero no necesariamente alto. El problema es que entre más bajito el capital, pues más bajita la tasa que le van a ofrecer. ¿Sí? O sea, yo creo que puede uno abrir un CDT de 100.000, 200.000 pesos. ¿Sí? Por ahí. Y lo puede uno abrir mensual, no necesariamente anual. Lo que pasa es que si usted se anima a abrirlo a los 2 años, pues le dan un interés mayor. Pero si se quiere blindar un poco contra la inflación, lo que puede hacer es abrirlo mensual y renovarlo mensual. Y ya podemos, cuando vean conversión de tasa, ya pueden ver y comparar si esa operación es lo mismo que abrirlo anual. ¿Sí? Entonces, ya todos saben, y lo han vivido en carne propia y desde muy pequeños, que el dinero tiene valor en el tiempo. Y es un concepto muy importante en la ingeniería económica, el time value of money. Es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir el mismo valor nominal en una fecha futura. El mismo valor nominal. ¿Por qué? Porque en el futuro esa cantidad tiene menor capacidad de compra y además porque si recibe ese dinero hoy lo puede invertir y tener mayor rentabilidad. Si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener intereses sobre ese dinero. Y adicionalmente, debido al efecto de la inflación, en el futuro esa misma cantidad de dinero
pues pierde capacidad de compra. Por lo tanto, una unidad de dinero hoy tiene más valor que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar mayor valor. No sería un valor. No, el dinero tiene la capacidad de generar más valor, de generar interés. El dinero que tenga hoy y lo pongo a producir, lo puede invertir, tiene la capacidad de generar mayor valor. De ahí nacen dichos como que la plata llama plata. ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿No? Este dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro. Por esta razón, al hablar del valor del dinero en el tiempo, se habla de tasas de interés y el poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. El interés, por lo tanto, es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Esa es la definición. A ver. Vamos a confundirlos un poco. Imaginemos un mundo en donde solo hay dos momentos de tiempo. Hoy y un año a partir de hoy que llamaremos mañana. ¿Ok? Una persona tiene una estructura de ingresos conocida. Es decir, va a recibir una cantidad de dinero hoy y va a recibir una cantidad de dinero dentro de un año a partir de hoy. Supongan que la inflación entre hoy y dentro de un año es del 5% al año. ¿Listo? Tengo esta estructura de ingresos conocida. Es decir, una persona recibe 40 millones de pesos hoy y dentro de un año va a recibir 60 millones de pesos. ¿Cuál es la capacidad de consumo de ese individuo en cada momento de tiempo? Supongan que la tasa de interés que se consigue ahorrando o prestando es igual a la del 5%. Igual al IPC. ¿Cómo es la situación de ese consumidor o ahorrador? ¿Cuál es el consumo máximo hoy? ¿Cuál es el consumo máximo que tendría mañana? Hoy recibe 40 millones de pesos y toma prestados 57.14 millones al 5% de interés. Es decir, puede gastar hoy 97,14. Ahí faltó un supuesto. Voy a devolver. En esta primera línea faltó un supuesto para poder hablar esto. Lo voy a corregir. O sea, supongan que el IPC, que la tasa de ahorro que consigue ahorrando prestando es igual que el IPC. No falta ningún supuesto. Lo leí solo hasta la. Es decir, en este caso, supongan que el IPC, la tasa de captación y la tasa de colocación es la misma, 5%. ¿Sí? ¿Cuánto puede consumir hoy y cuánto puede consumir mañana? Entonces, hoy con esa estructura de ingresos, puedo consumir hasta 97,14 millones.
y mañana podría consumir 102. La pregunta aquí en millón es, ¿dónde consume más, hoy o mañana? ¿Saben de dónde sale el 57,14? Hoy tengo un dinero que entra hoy, que es 40 millones de pesos, y puedo solicitar un dinero que entraría mañana, adelantarlo, ¿cierto? Con un préstamo. Pero igual tengo que pagar ese préstamo mañana, ¿cierto? Cuando me llegue el dinero. ¿Sí? O sea, me va a consumir toda mi capacidad, todos mis ingresos hoy. ¿Hasta cuánto puedo pedir prestado si la tasa de colocación es del 5%? Pues hasta 57,14. ¿Cómo hago eso? Me voy a adelantar un poco. Voy a colocar por acá una ecuación que vamos a repetir bastante y es una ecuación de equivalencia económica, que es valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés. O en otras palabras, valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más el interés. Y casi no se ve, ¿cierto? ¿Sí lo alcanzan a ver atrás? Factores de las ecuaciones se colocan en pesos y las tasas en decimales. Ojo. Entonces, no, está peor. ¿A tocar el negro toda? ¿Cuál se ve mejor? BP es valor presente. BF es valor futuro. Y es interés. Si entre el valor presente y el valor futuro ha pasado un año, el interés que tengo que colocar en la ecuación es el de un año. ¿Listo? Tienen que ser coherentes las unidades. Por lo tanto, si yo voy a pedir prestado, acá sería valor presente es igual al valor futuro, sería 60, que es lo que tengo en el futuro, sobre 1 más el interés, 0.05. Esto me da los 57,14 allá. ¿Cómo? ¿Cómo sabe dónde el valor futuro? Ah, porque ya se lo decíamos en el supuesto de la diapositiva anterior. No acá. Supongan que hay este nivel de ingresos. ¿Sí? Supongan que una persona va a recibir 40 millones hoy, 60 millones mañana. ¿Sí? Una persona que trabaja, ¿sí? No te entendí la pregunta. No, una persona que yo qué sé, 1 millón de pesos. Y hay otro año que saca 1 millón de pesos. Pero, o sea, ¿cómo hace el banco para llevar eso? Las personas, por lo general, si son asalariados y si son, digamos, si tienen empleo formal, de un año al otro les sube un poquito sus ingresos, en función de lo que aumente el salario mínimo.
¿Sí? Entonces, esta persona podría hoy consumir hasta 97.14. Si hace algo similar mañana, pero en vez de pedir prestado ahorra, ¿cuánto obtendría? Pues los 40 millones de hoy por 1 más la inflación, 1 más la tasa de captación. Recordemos que es un ahorrador. Más lo que le entra a mano. Esto le da 102. ¿Dónde consume más? ¿Hoy o mañana? ¿O es lo mismo? Hoy lo está gastando bien. Sí, para efectos de... Este sería consumirse todo hoy. Por lo tanto, llama el dinero que le va a entrar mañana, está trayendo. Y ese sería el que decide consumirlo todo mañana. ¿A cuánto equivale ese mañana hoy? Es decir, ¿cuál es el valor presente equivalente de 102? Pues sería 102 sobre 1 más 0.05. ¿Cuánto me da esto? Da 97,14. Entonces, da lo mismo, ¿cierto? En este caso hipotético, daría lo mismo consumir hoy o consumir mañana. Eso nos introduce a la primera ecuación de ingeniería económica, que es la ecuación de equivalencia, la que ya les había copiado acá. Valor futuro es igual a valor presente por 1 más el interés, o valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés. Es lo mismo que están viendo en la diapositiva. Solo que la R es rentabilidad, ¿no? Interés que se gana. Hacemos un paréntesis y volvemos a hacer el ejercicio con supuestos un poco más reales. Ojo que una cosa era introducir la ecuación de equivalencia, ¿listo? Lo que vamos a hacer ahorita no es equivalencias, es un paréntesis para analizar un posible ejemplo más real, ¿de acuerdo? La clase de ingeniería económica es una clase que, como en los proyectos, va con una elaboración progresiva. O sea, yo primero les enseño a gatear, después vamos a caminar, después vamos a hacer. Pues primero les enseño lo que ustedes probablemente ya saben, porque han manejado dinero, ¿cierto? Pero vamos a decantar con ejemplos sencillos y después vamos complicando un poco más. A ver, voy a borrar todo nuevamente. Probablemente solo voy a dejar esta para que nos sirva de todo modo. Vamos a colocar nuestros supuestos por ahí. Supuestos. Primer supuesto, que la persona tiene una estructura de ingresos conocida en el momento 0, que es hoy, y en el momento 1, que es dentro de un año. Acá recibe 40 millones, acá recibe 60 millones. ¿Sí? Resulta que él solo tiene una necesidad de consumo. Una. La que ustedes quieran, allá pensar, no les voy a decir cuál, la que ustedes quieran. Porque obviamente
todos en la realidad tenemos más de una necesidad de consumo, ¿no? Podemos gastarnos toda nuestra estructura de ingresos del mañana hoy, porque si no, ¿qué hacemos mañana? ¿Cierto? Pero no iremos tan. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros supuestos? IPC igual al 3%. Tasas de captación, es decir, con las que nos piden prestado dinero, 5%. Tasas de colocación. Coloquemos una barata. 13%. En Colombia, que nos presten al 13% efectivo anual. Eso es barato. Tarjeta de crédito. Entre el 29 y el 32% al año. Vámonos con la barata. 13%. Entonces, ¿qué pasa hoy? Si decido consumir todo hoy, sería los 40 que ya tengo hoy, más 60 sobre 1 más 0.13. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto? 3.09. Listo. Mañana. Sería 40 por 1 más 0.05 más 60. Esto me daría 102. ¿Cierto? Ya lo habíamos hecho. ¿Qué pasa con la inflación? Que es del 3. ¿Cuál sería la equivalencia en términos de inflación? O sea, aquí es claro que voy a poder consumir más mañana que hoy, ¿cierto? Pero en términos de inflación, estos 40 de hoy no van a poder consumir lo mismo hoy que mañana, ¿cierto? Pierden capacidad. ¿Sí? Si los dejo bajo el colchón, o sea, si no los ahorro, va a haber una diferencia, ¿cierto? ¿Alguien está hablando por ahí? Sí. O sea, no está más de 30 años. No. Pero dentro de esta rentabilidad está implícito el IPC. Lo supera. Lo está superando. O sea, estoy ganando, pero realmente no estoy ganando el 5. Estoy ganándome un poco menos. Ya no voy a profundizar, porque los enredo. No. De pronto ahorita, cuando lleguemos al tema, los desenredo. ¿Sí? Pero lo importante es que en este caso, un poco más ajustado a la realidad, pues es más conveniente ahorrar, ¿cierto? Porque ¿a cuánto equivale 102 hoy? Pues a lo que veíamos en las diapositivas, 94,17. Pues lo estoy perdiendo dinero, ¿cierto? O sea, estoy perdiendo capacidad de consumo por pedir prestado a una tasa mucho mayor. ¿Sí? La idea no era enredar. ¿Cómo afecta la inflación la capacidad de consumo? Ya lo saben. ¿Qué pasa si la inflación del periodo es del 10%? Y no del 5%. Pues que el tema se encarece, ¿cierto? Y de pronto convendría hacer el consumo hoy. ¿Sí? Con el hipotético anterior, no con este, con el hipotético anterior. Si la inflación fuese 0, ¿qué diferencia habría
para un consumidor entre el tener el dinero hoy y tenerlo mañana? Entonces, ¿la inflación es buena o mala? Se aumenta más. Pero, ¿cómo así? La inflación no es el aumento generalizado y persistente a nivel de los precios de las cosas. O sea, siempre aumenta. A ver, hagámonos una pregunta. Aquí ya me estoy saliendo de la ingeniería económica y me estoy metiendo en terreno del economista. De economista, ¿sí? No es mi intención porque no soy economista. Pero sí está bueno pensar un poco. ¿Qué pasa si no hay inflación? Con el precio de hoy, puedo, o sea, qué sé yo, con 5.000 pesos puedo comprar 12 huevos hoy. Y si el precio se mantiene, con 5.000 pesos puedo comprar, es que huevo no funciona. Voy a cambiarlo. Pensemos en un automóvil. Si hoy un automóvil vale 20 millones de pesos y sé que el mismo automóvil dentro de 10 años vale 20 millones de pesos, ¿cuándo compran el automóvil? Probablemente cuando logren ahorrar los 20 millones de pesos. Ustedes saben que no les va a cambiar el precio. Por lo tanto, algo de inflación se requiere para dinamizar la economía, es decir, para que el consumidor tome decisiones de consumo hoy y en ese proceso pues se creen más bienes y productos, se genere valor, haya trabajo. Al final, tiene que haber producción para que haya crecimiento. O sea, todos tenemos que trabajar, ayudar a que haya creación de valor, ganar dinero, ese dinero se gana pues vendiendo productos, bienes, servicios. ¿Sí? Si no hay inflación, muchos simplemente guardan, guardan, guardan y no se mueve el dinero. ¿Sí? Entonces, algo de inflación se requiere y es difícil de entender, pero algo de inflación se requiere. Lo importante es que esté controlada y que esté más o menos prevista de cuánto es, para que uno mismo haga las cuentas de, no, es mejor consumir ahora. ¿Sí? Si está desbordada, por supuesto que es malo, ¿cierto? Es malo para el ahorrador, es malo para el inversionista. Si la lógica de nuestro ahorrador fuera defenderse contra la inflación y o sacrificar consumo presente para aumentar el consumo futuro equivalente, ¿cuánto deberá ser la tasa de interés que debería exigir un ahorrador racional? Pues mayor que la inflación. Si es menor, pierdo dinero. Ya creo que estamos entrando en algo redundante que ya todos están entendiendo. ¿Sí? ¿Sí o no? No entendí lo de la tasa de interés. ¿Eso? Sí. Que cómo debería ser la tasa de rentabilidad o de ahorro frente a la inflación. Pues. O sea, mientras más interés. Ganes, mejor. ¿Sí? Y eso que tengo que ganar, pues tiene que ser mayor a la inflación, o si no, no compenso el aumento generalizado de los precios. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva financiera entre los consumidores y los ahorradores? En la perspectiva financiera, creo que la pregunta se responde con el concepto de lo que es un ahorrador. Tener mayor consumo futuro es la diferencia del ahorrador frente al consumidor. El consumidor es saciar sus necesidades inmediatamente, ¿cierto? Las mayores necesidades que tengo. ¿Cuál es la lógica de decisión de los inversionistas? Es algo que vamos a intentar responder a lo largo de todo el semestre. Pero la idea es, invierto en un negocio siempre y cuando la rentabilidad que prometa el negocio compense el valor del dinero. Guardadas las proporciones, es eso. Entonces, si el valor del dinero
que está en el negocio es todo lo que yo tengo ahorrado, pues ya ustedes saben que eso tiene un valor, que es tasas de captación. Si aparte el valor del dinero que entra en el negocio proviene de otro negocio que ya tiene una rentabilidad, el valor del dinero es lo que ya renta ese otro negocio. O si el dinero que entra al negocio nuevo proviene de deuda, pues ya saben que ese también tiene un valor. Para que el negocio sea viable, pues tiene que compensar cualquiera de esos valores o la combinación de ellos. ¿Sí? Lo vamos a ver a lo largo de esto. ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? Ya lo hablamos. ¿Cuál es el objetivo final de los accionistas? Pues ganar dinero. Hablemos un poquito más entonces del tema producción, inversión y todo lo que hemos hablado. Fíjense que lo que están viendo en la diapositiva es lo que ya les comenté. La idea básica de la producción es transformar recursos naturales o insumos, materias primas, como tal, utilizando energía humana, que eso puede ser conocimiento o mano de obra bruta, ¿cierto? O sea, si hablamos de construcción, están los ingenieros que diseñan y están los obreros que construyen, ¿cierto? Eso es energía humana, ¿sí? E instrumentos de trabajo para generar algo que sea una producción, o sea, que sean nuevos bienes, servicios, productos que creen valor y que acumulen dinero. Pero, obviamente, para esto necesitamos invertir unos recursos y esos recursos provienen de capital propio, que se llama patrimonio, o proviene de deuda, de un crédito, ¿cierto? Bancario, dinero prestado. ¿Hasta aquí bien? ¿Todos? El cambio del valor del dinero en el tiempo está estrechamente relacionado con el concepto de interés y rentabilidad. Y sabemos que en principio es mejor tener un peso hoy que mañana. Creo que esta señal atravesó por ahí. Sigamos. O se me atravesó la anterior. Perdón un segundo. A ver. Ya volvemos a ver. Continuemos ahí. Entonces, si sabemos que tenemos que invertir unos recursos, esos recursos a invertir se llaman capital. No importa de dónde provengan. Definimos capital como los recursos financieros que fondean proyectos de inversión que realizan los inversionistas. El capital puede ser recursos propios o puede ser deuda. Definimos rendimientos de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha fondeado por una mezcla de patrimonio y deuda. Rendimientos de capital. El rendimiento de capital es, en últimas, un interés que se gana. ¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debería generar un proyecto para generar valor? Lo que ya hemos comentado hasta ahora, por encima de las tasas de colocación, por encima de las tasas de captación, por encima de la inflación. ¿Qué buscan los accionistas y los deudores que están dispuestos a fondear un proyecto? Ganar dinero. Más dinero del que invierte, más dinero de lo que cuesta la inversión. ¿Qué a riesgo asumen los proveedores de capital? Esta sí es una pregunta interesante. ¿A cambio de qué asumen ese riesgo? De ganancias. Si nos devolvemos un poco, si me voy a volver acá. Si ya sabemos que capital proviene de recursos propios o de deuda, ¿qué riesgo asumen los que ponen el capital? Como hay dos fuentes, dos posibles fuentes.
una que es deuda y otra que es recursos propios. El riesgo del capital es como el cuento del cerdo y la gallina en el desayuno. Vamos a ver si lo logro. Siempre me enredo. La deuda es como la gallina que pone un huevo. Se implica, pero no se compromete. Mientras que el cerdo con la tocineta se compromete. Va con todas, poniendo hasta su vida. Eso es riesgo, ¿cierto? El banco asume un riesgo cuando presta el dinero, pero lo hace a cambio de una rentabilidad fija, pacta una tasa. Asume un riesgo porque si la empresa se quiebra, pues el banco, que es un acreedor, también va a pasar dificultades financieras, ¿sí? Pero va a ser el primero en recuperar capital y eventualmente va a recuperar algo. O sea, igual le cae a alguien, ¿cierto? Si no es a la empresa que fió para el crédito, él recupera el dinero. Se implica, sí, porque le ayuda a la empresa a crecer prestándole, pero primero revisa, ¿cierto? Y tiene una matriz de riesgos en donde dice, bueno, usted cuál es el proyecto, qué es eso que usted quiere hacer, cuáles son las proyecciones de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de crédito que vaya a hacer. Si yo quiero un crédito para temas de emprendimiento, pues va a pedir todo, el modelo, saber qué va a la empresa, cómo funciona, qué venden, cuáles son las expectativas de ventas, etcétera. Si es un crédito de libre inversión, no le pide nada de eso. Asume un riesgo mayor y por lo tanto la tasa de interés más alta. ¿Sí? Entre mayor riesgo asume el banco, el interés es más alto. Por eso las tarjetas de crédito tienen el interés más alto. Porque cuando le entrega el banco una tarjeta de crédito a un cliente, el cliente puede hacer lo que quiera con esa tarjeta de crédito, ¿cierto? Puede salir y gastársela toda enfrente en la tienda, en la USA, en cerveza. Y eso no le importa al banco. Lo que sí le importa es que le paguen. Y va a hacer todo para que le paguen. Pero tiene riesgos implícitos. El que pone recursos propios, patrimonio en una empresa, asume otro riesgo diferente. Se compromete con la empresa, ¿cierto? Entonces hay tipos de empresas, ¿no? Están las sociedades anónimas, están las limitadas, están las simplificadas, las sociedades anónimas simplificadas que están de moda, que son las sociedades, las SAS, no sé si las han escuchado, la CCA, la limitada, la SAS. Todas tienen hasta dónde va el riesgo de los socios, ¿cierto? Entonces hay unas que se implican hasta que se le haga frente a todas sus obligaciones. O sea, si se quebró la empresa y usted tenía casa, tenía carro y así no sea de la empresa, se va el patrimonio personal por el que también se invirtió. Y hay otras en donde dicen, yo asumo el riesgo hasta lo que se invirtió en la empresa. O sea, puedo perder todo lo que invertí, pero hasta ahí. No va a mi patrimonio personal. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las limitadas y las sociedades anónimas. ¿Sí? Cuando invierto en Apple, estoy asumiendo el mismo riesgo. Solo que ya sé que Apple es una empresa sólida, que tiene buenos productos. ¿Sí? Pero puede ser que mañana lo veten en China. Digan ni un solo producto más de Apple. Y puede hacer el comienzo del fin de Apple. El riesgo es alto, porque Estados Unidos ya le metió un Huawei. Entonces hay un riesgo. ¿Sí? El día que Xi Jinping quiera pelear con Biden, yo creo que ya no lo hacen con misiles, lo hacen con la economía. ¿Sí? Hay un riesgo. Hay un riesgo
y hay que contemplar. Esos son los riesgos que asumen los proveedores de capital. Entonces recuerden el cuento de la gallina y el cerdo en el desayuno. Los huevos y la gallina, ¿qué implica? Esos son los deudores, los bancos, pero los socios se comprometen, ponen la cara. Si el día de mañana ustedes van a una rueda de negocios a pedir dinero porque tienen un emprendimiento que va a cambiar su vida, ustedes van a dejar cara. O sea, cuando el inversor le pregunte hasta dónde está dispuesto usted a llegar por su negocio, es todo. Si ustedes dicen, no, que tengo otro trabajo, entonces que esto es, nada, ahí no van a conseguir plata. ¿Cierto? Ahí no consiguen plata de un empresario en una ronda de negocios. No, los empresarios en la ronda de negocios invierten en los negocios que tienen buenas proyecciones, que tienen buenas ideas y que además ven que sus emprendedores están dispuestos a darlo todo por el negocio. ¿Sí? Por eso es tan difícil ser emprendedor. Todos tenemos buenas ideas. Lo difícil es comprometerse. ¿Sí? La idea es que nazcan muchos más emprendedores. Hablemos entonces del costo de capital. Como los proyectos se fondean con deuda y con recursos propios, tenemos que calcular algo que es el costo promedio ponderado de capital. En inglés a veces lo encontramos como WACC. WACC. Vamos a hacerlo con un ejercicio. Ahí tienen un ejercicio planteado. Ahí tienen un ejercicio planteado en las diapositivas. Hagámoslo con otro ejercicio. Hoy en la primera clase formal de Ingeniería Económica, desde hoy están viendo algo que les voy a preguntar a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? Costo promedio ponderado de capital, tasa mínima atractiva de rentabilidad, ya vamos para allá. Pero en su proyecto de inversión van a tener que calcularlo. Entonces vamos a hacer un ejercicio parecido al que ustedes tienen que hacer en su proyecto de inversión. ¿Listo? Resulta que en su proyecto de inversión suelen haber 4 socios. Y un banco. Supongan, por ejemplo, que tienen que, para su negocio, invertir 100 millones de pesos. 100 millones. ¿Sí? De esos 100 millones, 60 millones son deuda. Y 40 millones son de los socios. Como todos los socios van por igual, supongamos que todos los socios van por igual, entonces el socio 1 pone 10, el socio 2 pone 10, el socio 3 pone 10 y el socio 4 pone 10. ¿Listo? ¿Cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? Pues ahora el tema es cuánto vale el capital de cada uno de los que provee el dinero. Entonces, ¿cuánto vale la deuda? Pues hay que salir a buscar en los bancos. Ustedes lo van a hacer en su momento con el proyecto de inversión, van a comenzar a buscar cuáles son las tasas de interés para diferentes préstamos en función de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sí? Entonces, que quieren hacer algo relacionado con construcción, hay créditos constructor. Que quieren hacer, hay créditos de libre inversión. Bueno, aquí. Voy a asumir ahorita que la deuda cuesta un 17% efectivo anual, es decir, al año. El socio 1 tiene unos ahorros, entonces, como ya hablamos de ahorro, su plata vale lo que renta un CDT, un 5%. El socio 2, igual. El socio 3, igual, pero tiene un mejor CDT que le renta el 6. Y el socio 4
resulta que tiene una pizzería y su pizzería renta al año un 20%. ¿Cómo calculo el costo promedio ponderado de capital? Similar a como ustedes calculan el promedio ponderado de sus notas. ¿Sí? Entonces, costo promedio ponderado de capital va a ser igual a los 60 millones sobre los 100, o sea, el porcentaje que aporta la deuda por el valor de la deuda, por 0.17, más los 10 millones sobre 100 por 0.05, más 10 millones sobre 100 por 0.05, más 10 millones sobre 100 por 0.06, más 10 millones sobre 100 por 0.2. ¿Cuánto es el resultado? Pues un valor entre 20% y 5%, ¿cierto? Es un promedio ponderado. El resultado tiene que oscilar entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cuánto les da? Regálame 4 decimales. 0.1338. Es decir, 13.38% efectivo al año. Efectivo anual. Ese es el valor del capital que está inmerso en este posible negocio, que tiene una inversión de 100 millones. ¿Listo? Hablemos de la tasa mínima atractiva de rentabilidad y del costo de oportunidad. Ya algo habíamos hablado del costo de oportunidad en la clase pasada, ¿cierto? La tasa mínima atractiva de rentabilidad establecida, utilizada como criterio para aceptar o rechazar una alternativa de inversión, siempre debe ser superior al costo promedio ponderado de capital, con el que se debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Por lo tanto, la rentabilidad de un proyecto debe ser mayor a la tasa mínima atractiva de rentabilidad y por lo tanto mayor al costo promedio ponderado de capital o costo del capital. Es decir, este proyecto funciona si al final la rentabilidad esperada es mayor que 13,38. ¿Qué pasa? Bueno, tengo que definir primero mi tasa mínima atractiva de rentabilidad. Entonces, espérenme que me adelanté un minuto. Ahí. Es la costumbre de la virtualidad. Si esto pasábamos todo más rápido. Hablemos un poco de la tasa mínima atractiva de rentabilidad y el costo de oportunidad.
Voy a intentar explicarlo sin pasar por esta diapositiva. La tasa mínima atractiva de rentabilidad que uno tiene que definir es el costo promedio ponderado de capital. A ver. La tasa mínima atractiva de rentabilidad va a ser igual a un costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo. Cuando esto me hizo acordar de cuando yo estaba sentado allá. Había un profesor muy famoso, ¿cierto? Se lo llamaba factor Pulillo, ¿sí? Y que daba estabilización de taludes. No sé si lo han escuchado, si todavía se alcanza a nombrar por ahí, ¿sí? El factor riesgo es un factor Pulillo, ¿sí? Normalmente hablamos de entre un 1 o un 2% adicional, pero puede ser 20, 10, 50, el valor que ustedes quieran colocarle de más, ¿sí? ¿Qué pasa? En la medida en que la tasa mínima atractiva de rentabilidad sea más alta, pues más difícil va a ser conseguir el negocio que cumpla esa expectativa. Entonces, si yo le digo más 50%, pues cada vez va a ser más difícil encontrar el negocio. Si le digo más 50%, la tasa mínima debería ser del 63,38 para este negocio. Cuando evalúe este negocio, si no me da mínimo el 63, toca descartarlo, ¿cierto? Porque no supera la tasa mínima. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa saber es cuál es el piso. ¿Sí? Estoy buscando mi piso, por eso tasa mínima. Cuando estamos hablando de emprendimientos, es decir, mi primer negocio, esa tasa mínima atractiva de rentabilidad se convierte en mi costo de oportunidad. ¿Cierto? Y hablábamos en la clase pasada de que el costo de oportunidad de todos los que no tenemos inversiones es lo que podamos ahorrar, lo más seguro, la tasa más segura, que es la de ahorro. ¿Sí? Esa sería nuestro costo de oportunidad personal. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿Un poco? ¿Si me van siguiendo o no? O ya lo logré enredar. ¿Un poco? Lo vamos a repetir durante todo el semestre. Esto que estamos viendo lo vamos a repetir. Y lo vamos a repetir. Y lo vamos a repetir. Porque es probablemente lo más importante. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la diapositiva hay dos supuestos. Primero, una empresa que ya definió una tasa mínima atractiva de rentabilidad, 12%. Y después dos proyectos, el proyecto azul y el proyecto rojo. El proyecto azul tiene una rentabilidad del 14.5%. Por lo tanto, como es mayor que la tasa mínima atractiva de rentabilidad, significa que ese proyecto es viable para esa empresa. El proyecto rojo tiene una rentabilidad del 13%. Como es mayor que la tasa mínima, es viable para la empresa. Pero resulta que los fondos son limitados, el capital es limitado. Solo se puede hacer uno de los dos proyectos. ¿Cuál hacen? ¿El azul o el rojo? El azul, porque es el que ofrece mayor rentabilidad. ¿Qué pasa con el valor en rojo? Pasa que para esa empresa, ese 13% se convierte en su costo de oportunidad. Teóricamente, conceptualmente, el costo de oportunidad se define como la rentabilidad que se deja de percibir por no tener el capital para ejecutar el proyecto. Es decir, ese proyecto 2 que me tocó dejar pasar y que ya
suponía que va a tener una rentabilidad del 13%, ese comienza a ser el costo de oportunidad de esa empresa. La rentabilidad que no se ganó por no tener el capital para poder ejecutar. Fíjense que cuando decimos no tener capital es que no tiene ni recursos propios ni posibilidad de endeudarse para hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? O por lo menos endeudarse con esa tasa mínima atractiva, ¿no? Pues lo repito un poco más despacio. Costo de oportunidad, rentabilidad que deja de percibir una persona o una empresa por no tener los recursos disponibles, recursos de capital, dinero, para ejecutar un proyecto específico. Para los emprendedores es un poco más sencillo, es la tasa mínima atractiva de rentabilidad que sale del cálculo del costo promedio ponderado del capital. Porque es nuestro primer emprendimiento. En una empresa, en realidad la tasa mínima atractiva de rentabilidad es el costo oportunidad, el cual es el interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de fondos, lo que acabamos de comentar. Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio económico no es un proceso exacto, porque la mezcla de deuda y de patrimonio cambia con el tiempo y entre proyectos. Entonces no puedo hacer un solo cálculo en la empresa y quedarme con él infinitamente, ¿no es cierto? Hay que analizarlo con cierta frecuencia y ver cómo está fluctuando, ¿cierto? Asimismo, la tasa mínima atractiva de rentabilidad no es un valor fijo establecido en toda la empresa. Este puede variar de acuerdo con los diferentes tipos de proyectos y de oportunidades. Puede haber en una empresa diferentes tasas mínimas atractivas de rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes el día de mañana tienen una constructora, puede que tengan una tasa mínima atractiva de rentabilidad para hacer proyectos de edificación privados, y puede que tengan otra tasa mínima atractiva de rentabilidad muy diferente para hacer proyectos públicos, vías, ¿sí? Porque las deudas son diferentes, la financiación de los proyectos son diferentes, ¿sí? En unos hay créditos constructor, en otro puede que haya anticipos, etc. ¿Sí? Entonces hay que hacer los análisis dependiendo del proyecto. Para la próxima clase vamos a hacer un break de lo que es ingeniería económica y vamos a comenzar a hablar del proyecto de inversión. Es importante que comiencen a pensar en sus ideas de negocio, que activen su sistema reticular para atraer ideas de negocio. ¿Sí? Hay un instrumento que vamos a hablar en la próxima clase. Algo les voy a activar. No, hacemos la otra. ¿Dudas, inquietudes de lo que hemos hablado hoy? Me imagino que hay muchas. Se tiene que decantar un poco el tema, ¿cierto? Repásenlo en el video. Yo les cargo el video en el canal. Las ideas como tal, ¿vale? Los que están conectados, ¿era virtual? ¿Alguna duda?
Gracias a todos, nos vemos la próxima clase. Bien.